Y como yo les decía, yo les estaba comentando, este es el contenido que está en su programación número 5 y vamos a visualizar qué tema es el que nos corresponde. Como ustedes pueden visualizar, acá tenemos lo siguiente: construcción de una nación imaginada basada en la segregación y las diferencias étnicas. Primero tenemos que aclarar el significado de segregación, y cuando nosotros hablamos de esta palabra, queremos decir o estamos haciendo referencia a la separación de elementos, ¿ya? Por eso decimos segregación. Entonces hay una separación, una distinción entre los elementos de algo. Cuando hablamos de diferencias étnicas, pues usted entiende que son los diferentes grupos sociales que conforman específicamente a Guatemala. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de construcción de una nación imaginada, es como nosotros pensamos o queremos hasta cierto punto que sea Guatemala en el futuro. Yo estoy seguro que ustedes tienen su propia nación imaginada, o sea, cómo quieren que sea Guatemala, pero en realidad esa visión, esa proyección que ustedes tienen no va a ser enfocado a su propio interés, sino tiene que ser abarcando a todos, porque todos somos guatemaltecos. Porque si no, entonces caemos en un pequeño error que más adelante lo vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que vamos a determinar acá? Dice construcción de una nación imaginada basada en la segregación y las diferencias étnicas. Que nosotros pensemos en una Guatemala a la que nosotros le digamos una bella Guatemala, una buena Guatemala, ¿ya? Pero que esa Guatemala se tiene que basar en la segregación y las diferencias étnicas. Ahora, cuando yo digo segregación, no estoy hablando de que vamos a excluir o vamos a hacer de menos a algunos grupos, sino que en este caso, basada en que debemos entender que existen diferentes grupos sociales en Guatemala, pero que al final todos somos guatemaltecos. Por eso aquí dice basada en la segregación, o sea, la distinción o la diferencia de grupos, pero que al final todos somos guatemaltecos y por ende merecemos las mismas oportunidades, los mismos derechos y tenemos las mismas obligaciones. Entonces, en relación a ello es que nosotros vamos a trabajar este tema. Podemos visualizar acá el primer aspecto y dice Guatemala, una nación imaginada. Bueno, si yo les pregunto acá, ¿qué es Guatemala? Ustedes me van a responder sin ningún problema. Y recordando también que en una clase anterior habíamos hablado de esta palabra, el origen del término Guatemala. Y aquí ya viene una nación imaginada. Bueno, cuando hablamos de la palabra imaginada, pues nosotros ya sabemos, ya imaginamos qué significa esta palabra. De hecho, lo llevamos también a la acción. Ahora, en relación a lo que es nación, eso sí es lo que nosotros vamos a tener que definir para entenderlo de una manera clara. Entonces, como primer punto, debemos entender que la palabra nación tiene dos significados. Aquí esto, la palabra nación tiene dos significados y en su programación de estudios lo establecemos. Ahora, cuando decimos que tiene dos significados, no estamos diciendo que, bueno, hay uno mejor que otro o que uno es el que se debe utilizar y el otro no, sino que en este caso, estos dos significados conforman o definen lo que es nación y ambos son aceptados. O sea que podemos decir o podemos definir nación como el primer o con el primer significado o con el segundo significado, no hay ningún problema. Lo único es de que podemos ir trabajando un concepto general basado en estos dos significados para que en realidad, nosotros definamos esta situación, ¿ya? Entonces acá, como usted ve, ya dijimos que tiene dos significados. Ahora entendamos el primer significado de la palabra nación y va a ver usted que se relaciona mucho. Dice conjunto de personas que habitan el mismo territorio. Ojo, este es el territorio guatemalteco. Y acá existen muchas personas. Pum, 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 pum. Varias personas. Pero estas personas solo están delimitadas por este territorio que es Guatemala. Y por eso decimos que somos guatemaltecos.
todos los que estamos dentro de este territorio somos guatemaltecos, ¿ya? Compartimos un mismo territorio y estamos regidos por el mismo gobierno. O sea, el mismo gobierno es el que nos rige a todos. Aquí vamos a hablar, por ejemplo, de los tres poderes del Estado: el organismo, el poder, bueno, perdón, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Automáticamente nosotros estamos regidos por esos tres eh, poderes que son parte del gobierno. Ustedes prácticamente no me van a dejar mentir, cuando se empezó o cuando inició todo este proceso de la pandemia, prácticamente fue una situación bien difícil. Y nosotros que estamos aquí en Guatemala, tuvimos que someternos a lo que el gobierno estableció. Cuando se dio esta situación, varios países tomaron medidas, algunos antes, otros después, pero se tomaron medidas y Guatemala no fue la excepción. El gobierno estableció prácticamente un estado, un estado de calamidad, podemos decirlo, y por ende un toque de queda. Entonces, en este toque de queda, nosotros no podíamos decir, ah, bueno, yo no, a mí no me afecta eso, yo voy a salir, yo voy a ir ya sea a las 5, 6, 7, 8, 9 de la noche. No se podía. ¿Por qué? Porque como ciudadano, como parte de esta nación, usted entiende que es parte de este grupo y que está sometido a las mismas leyes. Si una persona cumple esa ley, ¿por qué la otra no lo va a hacer? Ahora, si usted quiere verlo en un ejemplo más claro, tomemos el tema de la educación de hoy en día, así como la estamos trabajando. Usted se da cuenta, nosotros en este momento estamos trabajando una educación virtual a distancia, pero no es porque el profe así lo quiere, no es porque el profe se quiere quedar en su casa y desde ahí quiere trabajar, no, sino que la situación así lo indica y más que la situación, el gobierno así lo ha establecido. Entonces nosotros como parte de esta nación tenemos que respetar esas decisiones. Por eso a usted no le dice, bueno, llegue al instituto, todos llegan al instituto y vamos a dar las clases normales. No, porque estamos regidos por un mismo gobierno. Ahora, el gobierno nos permite una educación híbrida. Bueno, por eso usted ve que algunos grupitos, o en este caso ustedes por grupos, llegan al establecimiento y reciben una clase, pero con todas las medidas de seguridad. Ah, bueno, entonces en ese caso, pues estamos respetando el tema de la educación híbrida. Prueba de ello es de que este curso lo estamos desarrollando de manera virtual. A eso se refiere. En el segundo significado, dice conjunto de personas de un mismo origen. Ojo, de un mismo origen, vamos al mismo punto, un mismo origen, que comparten un mismo idioma y tradición cultural. Ahora, aquí ya entramos a otro aspecto. Cuando decimos comparten un mismo idioma y tradición cultural, ya nos enfocamos a la identidad de Guatemala. Tal vez en el primer significado no lo desglosamos o no lo explicamos de tal manera, porque en el segundo es en donde está de una manera más clara. Aquí dice que nosotros como guatemaltecos tenemos un idioma que ustedes saben y la constitución política lo establece, es el idioma español. Pero debemos entender que también tenemos nuestras propias, en este caso, tradiciones culturales. Y aquí nos metemos ya a la cultura. ¿Por qué? Porque como guatemaltecos tenemos que entender que nuestra nación está conformada por grupos culturales. ¿Ya? Eso es nación. ¿Ya? Somos un grupo, claro, todos pertenecemos a Guatemala, pero dentro de este grupo existen subgrupos, si lo quiere ver así, ¿ya? Ahora, para ser un poco más específico, aquí su programación nos indica que existen 4 naciones. Hablando de la nación guatemalteca en general, podemos hablar de 4 naciones que conforman a Guatemala, ¿ya? Estas 4 naciones, yo estoy seguro que las conocen. Ustedes las denominan como, en este caso, pueblos, por ejemplo, los pueblos de Guatemala. Aquí, por el tema que estamos trabajando, lo vamos a denominar como nación. Está la Ladina, la Xinca, la Garífuna,
y la maya. Ahora, si usted se da cuenta, aquí dice 3 naciones fáciles de entender. Aquí. Su programación de estudios dice esto, porque indica que existen 3 naciones que son fáciles de entender, porque no tienen mucha subdivisión o no se pueden desglosar de una manera muy compleja. Hablemos de estas 3, las cuales son la ladina, la xinca y la garífuna. Esas 3. Porque al final tienen características propias y como les decía, no podemos ir, como le digo, no podemos ir analizando muchos detalles en relación a estas culturas, porque son muy específicas. Cultura ladina, xinca y garífuna. Y ahí estamos. Ahora, por el contrario, cuando decimos que hay 3 naciones fáciles de entender, entonces por lógica hay una que es un poco compleja de entender. Y en este caso hablamos de la cultura maya o la cultura indígena. ¿Y por qué su programación dice que es difícil de entender? Por el simple hecho de que esta nación que nosotros denominamos como la nación maya, está conformada por 22 etnias. Mire usted, 22 etnias. Quiere decir que para que nosotros analicemos esta nación, tendríamos que analizar por consecuencia estas 22 etnias. Cada etnia con sus propias características. Por ejemplo, los cachiqueles, los mam, los pocomchi, ¿ya? Etcétera, etcétera. Entonces ahí nosotros vamos a ver la variante y lo complejo que es estudiar, en este caso, a este grupo social. Luego sigue acá y nos indica lo siguiente. Nación imaginada para el caso de Guatemala. Bien, ahora, en el caso de Guatemala, si nosotros queremos hablar de nación, específicamente, vamos a determinar lo siguiente. Podemos enfocarnos en el primer significado que dimos hace un momento y complementarlo con el segundo, porque de esto se trata. Entonces decimos que son todos los habitantes del territorio, ya, son iguales y tienen los mismos intereses y prioridades. Ojo, que todos los habitantes de Guatemala seamos iguales, ya, que tengamos los mismos intereses y las mismas prioridades. Ahora, acá esta es una idea de lo que es nación imaginada para el caso de Guatemala. Mire pues, dice acá, lo voy a escribir para que no pierda de vista esta situación. Dice, todos los habitantes del territorio son iguales. Son iguales, coma, tienen los mismos intereses y prioridades. Mire esto. Esto es enfocado al tema de nación para el caso específico de Guatemala. Todos los habitantes del territorio son iguales, tienen los mismos intereses y prioridades. Eso es lo que nosotros entendemos por nación. ¿Por qué decimos que todos son iguales? Porque en Guatemala no debe haber diferencia. No podemos, es que él es indígena, es que él es ladino, es que él es esto, es que él es lo otro. Y por eso no le vamos a dar. Por eso no vamos, no, sino que en este caso todos somos iguales. Tenemos los mismos intereses y prioridades. Así como X o Y persona es importante, también los demás son importantes. Ahora, aquí hay un detalle y es lo que indica esto que está acá, mire. Esto. Vamos a cambiar el color y me refiero a esto. Oh, no quiere, solo quiere un color. Bueno, entonces, lo vamos a identificar por esto. Mire, me refiero a esto que está ahí, ¿ya? La propuesta con implicación. Lo que se está hablando aquí es una propuesta en donde decimos todos los guatemaltecos o todos los habitantes del territorio son iguales, tienen los mismos intereses y prioridades. Eso es una propuesta, pero esta propuesta lleva una implicación o lleva algo que no concuerda y por eso tenemos que analizar. Como lo decía el título,
una nación, o Guatemala, una nación basada en en la segregación y las diferencias étnicas. Entonces, cuando nosotros damos esta definición, tenemos que aclarar de una manera muy detallada esto que ustedes van a ver acá. Esto, igual. Esa palabra, mire, igual. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a decir que todos somos iguales, es cierto, pero que esa igualdad no se convierta como en una situación estricta. O sea, decir, bueno, como todos somos iguales, todos vamos a hablar español, todos vamos a vestirnos de una misma forma, todos vamos a tener una misma religión. Ahí está. Esa es la implicación que lleva esta propuesta. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que cuando decimos que todos somos iguales, no nos referimos a que todos los guatemaltecos tenemos que manejar los mismos ideales, las mismas características. No, sino que acá hablamos y debemos definir que en Guatemala todos somos iguales, pero diferentes. Vamos a ver si me entienden con esto. Todos somos iguales, pero diferentes. ¿Por qué? Porque todos somos personas. Todos nacimos en Guatemala. Entonces somos iguales, ¿ya? Y todos pertenecemos a esta nación por consecuencia. Estamos regidos bajo el mismo gobierno. O sea que somos iguales. Usted es igual que yo, porque usted es guatemalteco, guatemalteca, y yo también, ¿ya? Ah, pero aquí está el detalle. O sea, somos iguales en ese sentido, pero en otro sentido no, porque la religión que yo tengo no la tiene usted, porque la cultura a la que yo pertenezco, usted no pertenece. Puede que alguno de los que está acá sea de la cultura ladina, ¿ya? Y otra de la cultura indígena. Entonces no somos iguales. O sea, en el sentido muy estricto de que seamos iguales, no estamos hablando de esa manera, ¿ya? Sino que seamos iguales en relación a lo que yo les decía, mismas oportunidades, somos de un mismo país, ¿ya? Tenemos un mismo territorio y por eso tenemos que respetarnos, ¿ya? Porque si yo hablo mal de alguien, al final estoy hablando de alguien que es parte o que es igual a mí, porque somos guatemaltecos. Ahora, entendemos entonces que sí tenemos diferencias, pero por eso el título decía una nación imaginada, en donde todos seamos iguales a pesar de que tengamos diferente forma de pensar, de vestir, de hablar, etcétera, etcétera. Ese es el detalle. O sea, esa es la implicación que va con esta propuesta. Nación imaginada es igual a identidad nacional. Por eso le decía, cuando usted dice, bueno, sí, nosotros somos guatemaltecos y en Guatemala hay 4 pueblos. Están los hermanos xincas, los hermanos garífunas, los hermanos ladinos y nosotros que somos indígenas. Y los 4 somos importantes. El idioma español es muy importante. El idioma de los garífunas es muy importante, el de los xincas también y de los mayas también. Entonces, eso es parte de la identidad. Cuando usted en vez de avergonzarse del idioma quiché, lo habla con orgullo, eso es parte de la identidad. Y eso al final va a ser la nación que todos imaginamos, en donde convivamos sin ningún problema ladinos, indígenas, garífonas, xincas, y tengamos una convivencia armoniosa. Ese es el detalle. Ahora, yo entiendo que usted me diga, profe, pero si ahora así lo hacemos, yo tengo amigos y amigas. Sí, pero hay algunos casos en donde no se ha manejado esta situación y ese es el problema. Hay algunos que todavía siguen manejando esa idea de que, como es indígena, no, como es ladino, tampoco, porque ahora ya no es solo los ladinos contra los indígenas, sino indígenas contra ladinos. No digo que son todos, en algunos casos, y ese es el problema. Entonces todavía no podemos hablar de nación imaginada porque hay algunos que no están cumpliendo con ese aspecto de tener esa identidad, entender que hay diferentes grupos sociales. Ahora, esto tampoco es solo decirlo, está bien, pues somos 4 pueblos, sino que es también tenerlo en la mente, en el cerebro, porque muchas veces decimos algo, pero pensamos otra cosa. Muchas veces pensamos que mi cultura es la mejor, ya, que otras. Entonces ahí estamos mal.
Si yo pienso en que todas las culturas tienen el mismo valor y trato a todas las personas por igual, valoro todas las manifestaciones culturales por igual, ahí está el ideal que se persigue. Ahora, aquí este aspecto juega un papel muy importante, el sistema educativo. ¿Por qué va a decir usted? Porque aquí es en donde nosotros empezamos a entender cuál es nuestra identidad nacional. Desde pequeños en la escuela nos dicen, bueno, estos son los símbolos patrios, la monja blanca, la ceiba, etcétera, etcétera. Este es el himno nacional. Cuando se entone el himno nacional, tiene que mostrar respeto. Ahí está la identidad nacional. En Guatemala hay 4 pueblos o 4 naciones: los ladinos, los chincas, los garífunas y los mayas o indígenas, y todos merecen el mismo respeto. Ahí estamos hablando de identidad nacional a través del sistema educativo. Bien, seguimos. Y usted puede visualizar acá, tenemos esto. Acá nos indica Guatemala, la segregación y las diferencias étnicas. Ahora, cuando nosotros entendemos que hay diferencias, está súper excelente, está bien. Pero cuando aceptamos esas diferencias y al final nos sentimos orgullosos, ahí es en donde todo marcha bien y podemos hablar de una Guatemala como una nación imaginada. Pero la historia nos dice que hace mucho tiempo estas diferencias étnicas sirvieron para llevar a cabo la segregación. ¿Qué quiero decir? O sea que, por ejemplo, acá decían, bueno, como aquí hay diferentes o hay otra cultura, bueno, aquí se va a ubicar esta cultura como la primera, ¿ya? Decían, esta es la primera cultura, es la que tiene más valor. Y la otra, bueno, la otra, sí hay otra cultura, pero no mucho. Esta no tiene mucho valor y esta va a ser, por ejemplo, la número 2, ¿ya? Esto fue lo que se llevó a cabo. O sea, sí se tomaba en cuenta la segregación, pero aquí sí lo veían de una manera muy negativa, porque ya hacían una diferencia en relación a la exclusión, a la marginación. Entonces, eso sí es problema. Aquí estamos hablando de segregación, pero en relación de que hay diferentes grupos. Tenemos que separar a los guatemaltecos por grupos, ladinos, indígenas, chincas, garífunas, pero que todos somos Guatemala. O sea, no lo vemos desde un punto negativo, sino desde un punto de valorar cada cultura. Ahora bien, en la antigüedad se hacía esta segregación, y esto sí es un aspecto negativo. Por eso, usted puede ver acá esto. Dice, ¿cómo se ha tratado de imaginar a Guatemala en diferentes épocas? Escuche lo que dice su programación de estudios. Dice, basada en las diferencias. Ojo, basada en las diferencias. Intentando superar física y socialmente cada grupo. Ojo con eso. Intentando superar física y socialmente a cada grupo. Ahí estamos viendo esto que yo les acabo de decir acá. O sea, que estaban viendo quién era mejor. Este. ¿No? ¿Quién estaba en primer lugar? Y ahí está el pequeño detalle. Porque hoy no se habla de eso, no se tiene que hablar de eso. Sí, entender que somos diferentes, pero que todos somos guatemaltecos, ¿ya? Luego dice, ¿cuáles eran las 2 repúblicas de la época colonial? Esta segregación en el aspecto negativo se empezó a dar cuando nosotros, o cuando Guatemala sufrió todo este proceso de la conquista. Luego se dio la época colonial, en donde prácticamente se establecieron los ladinos, podemos llamarles así, o también llamarles como los mestizos. Basado en eso, entonces decimos, ¿cuáles eran las 2 repúblicas en la época colonial? Anteriormente estaban o chocaron 2 culturas claramente establecidas. La primera, que usted sabe que son los españoles, y también estaba, bueno, no le coloquemos número mejor para no hacer la diferencia. Estaban los españoles y estaban también los indígenas, o también llamados los mayas, ¿ya? Estaban los mayas.
Estos eran las dos repúblicas. ¿Por qué? Porque estaban bien definidos, los españoles y los mayas. Pero dice que después, dentro de esta relación que estuvieron con españoles, indígenas y españoles, surgió otra, los cuales son los ladinos. Pero los ladinos no tenían una identidad propia, por decirlo de cierto modo. ¿Por qué? No se podían denominar como república, porque eran una mezcla de españoles y de indígenas. Los españoles tenían claro cómo era su identidad, sus propias características. Los indígenas de igual manera. Ahora, los que estaban en medio eran los ladinos, que tenían parte de español y parte de indígena. Entonces, las dos repúblicas, ténganlo muy presente, españoles y ladinos. Perdón, españoles y los indígenas. Luego acá tiene lo siguiente. ¿Por qué se dice que al reconocer la igualdad en Guatemala aún había inequidad? Como le decía, vamos a este punto. Antes sí se usaba mucho, se llevaba mucho este aspecto de la segregación. Y a pesar de que se reconoció la igualdad, todavía había inequidad. Y esto era porque solo las personas que eran mayores de 18 años y que estuvieran casados, en este caso los hombres, podían votar. Entonces, los que eran menores de 18 años no podían votar. Los que tenían 18 años, pero no estaban casados, no podían votar. Entonces, ahí había una desigualdad. No podíamos hablar en este caso de igualdad, porque no era así. Ahora, luego dice acá, esto de reconocer la igualdad. Imagínense si nosotros aquí estamos hablando de hombres, que entre ellos había todavía una diferencia en relación al derecho del voto. Ahora imagínense si hablamos de las mujeres. Entonces se da cuenta que a pesar de que se hablaba de igualdad, todavía había inequidad. Y ahí está el punto. Entonces sí los diferenciaban. Ah, no, porque usted es diferente, usted es de esto, usted es lo otro. Pero al final esas diferencias servían para segregar o para excluir. En cambio, ahora nosotros hacemos diferencias, sí, pero para reconocer y valorar a los diferentes grupos sociales. Luego acá dice el tema de blanqueamiento. ¿Qué es el blanqueamiento? Esto va enfocado en todo lo que hemos hablado. Y el blanqueamiento era una práctica que se hacía para poder diluir o eliminar el gen o la sangre indígena. Este proceso consistía en que una mujer indígena se juntaba con un europeo, aquí mire, con un europeo, y esta mujer resultaba embarazada. De esta relación nacía una persona. Esta persona a su vez ya automáticamente tenía sangre europea, por ejemplo, sangre española y sangre indígena, pero ya tenía ambas sangres, por decirlo así. Luego, este hijo se juntaba, o hija, se juntaba con otro europeo. Imagínense, de esta relación nacía otra persona. Esta persona ya iba a tener más sangre europea, ya que es hijo de un europeo como tal y de una persona que podemos decirla o denominarla como mestiza, ya que nació de una persona indígena y una persona europea, pero que al final tiene un alto grado de sangre europea. Luego este proceso se repetía, se juntaba con otro europeo y ya aquí ya podíamos hablar de un 75%, de un 75% de sangre europea en este proceso de blanqueamiento, que era al final diluir o eliminar el gen indígena. Un proceso muy complicado, pero a Dios gracias no se logró concretar y por eso hoy hablamos de que tenemos todavía o existimos personas indígenas porque todavía tenemos esa sangre. Ahora dice acá, ¿cuál fue el resultado de construir diversos imaginarios de nacionalidad e identidad? Recuerde que aquí cada persona y específicamente los que están en el poder o los que pasan por el poder tienen esa idea o tienen eso en la mente de una nación imaginada, específicamente Guatemala. Pero eso es una idea nada más como que propia, es para ellos.
Por eso en la clase anterior hablábamos de la revolución de 1871 y la revolución del 44, porque habían personas que coordinaban o que gobernaban y que tenían una idea de Guatemala, pero que no era enfocado al bien común o al bien de todos, sino que era por intereses nada más. Entonces yo quiero que Guatemala sea así, porque a mí me conviene. Entonces ahí es un problema, ¿ya? Por eso dice acá, ¿cuál fue el resultado? De eso, usted se acuerda, hablamos de muerte, exclusión, intolerancia y podemos hablar también de racismo. ¿Por qué? Porque no se comparte una idea en común. Esa idea solo es específicamente de una persona o de dos. Bien, y acá prácticamente vemos esto, las categorías étnicas. El ladino indígena en esta nueva dinámica histórica. Aquí prácticamente ya se estableció. El ladino se estableció como el personaje que tenía más privilegios y el indígena fue visto como nada más alguien de menor valor o al margen, por decirlo de cierto modo. Por eso existieron formas de participación con interés. Podemos hablar de ejemplos. ¿A qué nos referimos? Ustedes se dan cuenta, el tema de la política. En la política no podemos hablar o mencionar a una persona indígena que haya estado en la presidencia. No podemos hablar en este momento de una persona que haya ocupado un cargo de alcaldesa, por ejemplo. Si rebuscamos, posiblemente encontramos uno o dos, pero al final estamos hablando de una muy poquita cantidad. ¿Y quiénes son los que ocupan el poder normalmente? ¿Serán los indígenas o serán los ladinos? Usted tiene la respuesta. Y basado en eso es de que nosotros tomamos en cuenta esta situación. La nueva dinámica civilizadora y los favorecidos. Como le digo, en esta nueva dinámica, cuando ya no están los españoles, existe un grupo que se ve favorecido. Y como yo les decía en un inicio, este grupo prácticamente son los ladinos. Y esto se da por 4 razones. Primero, la condición. Su condición, prácticamente, la condición que ellos tienen de ser, por ejemplo, su color de piel, su cercanía con los españoles o con los criollos. Entonces, eso prácticamente hizo que ellos estuvieran favorecidos. Como un paréntesis, por favor, apunte sus apellidos y nombres en el chat para la asistencia respectiva. Bien, entonces, primero, su condición. Segundo, aquí usted ve el dominio del castellano. Ellos dominaban el español o el castellano y por eso eran privilegiados. Aquí lo dice, mire, eran privilegiados. ¿Quiénes? Los ladinos. Los indígenas no, porque no dominaban ese idioma. La presencia urbana y rural, porque los españoles, perdón, en este caso los ladinos, en su mayoría se ubicaba en el área urbana, pero también habían unos en el área rural. Entonces todo eso hizo que ellos tuvieran el poder y tuvieran privilegios. Aparte, tenían trabajos libres y eran propietarios de, qué sé yo, de algunas industrias, de algunos comercios, y eso prácticamente los favoreció. En cambio, el indígena era el empleado de ladino. Ahí está el detalle. Por último, vemos acá, por razones raciales y culturales eran los más alejados del ideal. Los más alejados del ideal. ¿Quiénes? Los indígenas. ¿Por qué? Por cuestiones raciales y culturales. Eran los más alejados. O sea que se imaginaban muchos, Guatemala, yo quiero que Guatemala sea así, pero excluían a los indígenas. ¿Por qué? Por cuestiones raciales y por cuestiones culturales. Entonces, eso no es una nación imaginada. Y durante mucho tiempo Guatemala ha pasado por eso. Por tal razón, hemos hablado de muchos conflictos. Usted vio a través de sus programaciones algunos de ellos, porque no nos alcanza para poder hablar de todos. Por último, los indígenas quedaron entonces al margen del ideal, los indígenas. Y el prototipo que se perseguía era el ladino. Y hoy todavía, lamentablemente, vemos algunas situaciones en donde el ladino está favorecido y el indígena
pues sufre algunas situaciones o le cuesta más el tema de la superación. Todo esto viene por medio de, o lo podemos analizar por medio de la historia. Bien, hasta acá llegamos con la clase. Yo les agradezco mucho la atención brindada. Pasen una feliz tarde y que Dios me los bendiga.